Hola a todos compañeros y profesores. En este video les hablaremos sobre las innovaciones tecnológicas más importantes durante la época del Porfiriato y su impacto en el desarrollo del país. Pero antes de adentrarnos al tema por completo, debemos recordar algunos aspectos importantes de este periodo. El Porfiriato fue una etapa crucial para México por varias razones, ya que durante este periodo México experimentó una transformación significativa en términos de infraestructura, educación, comunicaciones y servicios públicos, ya que se construyeron carreteras, se expandió la red ferroviaria, se mejoraron los servicios de agua potable y electricidad y se establecieron escuelas y universidades. Lo anterior mencionado sentó las bases para un país más moderno y conectado. Pero no podemos dejar de lado los desafíos y consecuencias que tuvo el Porfiriato, ¿verdad? Ya que aunque hubo un progreso económico, también se generaron profundas desigualdades sociales y económicas en el país. Lo anterior se debe a que la riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población enfrentaba condiciones de pobreza y explotación laboral. Esta desigualdad, junto con el autoritarismo del gobierno de Díaz, fue uno de los factores que llevaron al estallido de la Revolución Mexicana. Ahora que ya recordamos algunas cosas importantes del Porfiriato, ya podemos adentrarnos al tema. Fue durante el mandato de Porfirio Díaz en el que el país presenció el ascenso de muchos de los inventos que estaban recorriendo por primera vez el mundo, representando cambios significativos en el estilo de vida de las personas de las cuales todas pudieron usar en su momento. Los inventos llegaron a sumar a la modernización del país. Desde ese momento, la historia de las comunicaciones en nuestro país han estado vinculados con el desarrollo económico, político y cultural. Pasemos ahora a nuestro primer invento a considerar, el teléfono. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se tiene registro que el teléfono llegó en el año de 1878 a la capital del país. El primer enlace que se hizo fue del centro de la capital, Tlalpan, para posteriormente instalarse la primera línea telefónica entre el castillo de Chapultepec y Palacio Nacional. Tras la aparición de nuevas líneas se estableció un objetivo principal, el cual era que estas nuevas líneas unieran a las municipalidades y estados, y con el pasar de los años y las necesidades de comunicación, pronto llegó hasta el estado de Tamaulipas, en donde se cuenta con el registro de la primera conferencia telefónica internacional entre interlocutores situados en Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. No toda la población de la época porfirista tuvo acceso a este servicio, sin embargo la telefonía configuró una nueva forma de comunicación, dando paso a la creación de compañías encargadas de su funcionamiento. Como segundo invento a considerar, hemos estudiado el telégrafo, pues con él la verdadera velocidad de transmisión de la información se alcanzó con su llegada en 1850. El telégrafo permitió que se acelerara la comunicación y la vida social de los mexicanos en ese momento. Asimismo, permitió una modernización del Estado y hubo un incremento de actividad económica y política. Revolucionó las telecomunicaciones y la manera de pensar en el territorio y cómo trabajar en él. A pesar de que la primera vez que este aparato llegó al territorio mexicano fue antes de que Díaz subiera al poder, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias a él llegó la radiotelegrafía o telegrafía inalámbrica entre 1907 y 1911. En aquel tiempo, las empresas ferrocarrileras tuvieron un papel fundamental, puesto que contaban con una considerable red telegráfica instalada, por lo que al gobierno se le hizo fácil pedirles permiso para colocar un alambre más en esos postes. Su introducción estaba ampliamente ligada al comercio, desarrollo y a fines militares, incluso se construyó una pequeña red telegráfica militar. Mientras Porfirio Díaz era ministro de Fomento en el gobierno de Manuel González, fue él quien inició la red telegráfica nacional. El telégrafo fue importante para que Porfirio Díaz permaneciera tantos años como presidente, ya que era el primer gobernante que ejercía el poder con base en la inmediatez y sabía lo que ocurría en todo el país. A través de las telegrafías era informado rápidamente de los problemas en las distintas regiones y en consecuencia podía hacer mayor control. Otro invento relevante e interesante insertado en la economía porfirista fue la llegada del cine. El cine mexicano nace como una expresión de la situación social y cultural del país. Cuatro días después de la Nochebuena de 1895, el mundo conoció el cine. Era el 28 de diciembre y los hermanos Luis y Auguste Lumière están listos para la primera exhibición de su nuevo invento. El primer espectador mexicano de la nueva invención fue Porfirio Díaz y un grupo selecto de invitados, quien recibió a Bernard y Gabriel Beire, enviados de los hermanos Lumière.
la noche del 6 de agosto de 1896 en el castillo de Chapultepec. Días después sucedió la primera función pública en el número 9 de la calle de Plateros, en un local al interior de la droguería Plateros. La función fue un éxito, con un costo por boleto de 50 centavos. En México, el automóvil fue parte de los objetos que la modernidad porfiriana trajo a los habitantes de las ciudades, pueblos y haciendas, junto con el cinematógrafo, las tarjetas postales y algunos otros artefactos menores. La fotografía comenzó a propagar las bondades de estos vehículos y los diversos usos a los que fue destinado. En un principio, los automóviles fueron privados, para 2 o 4 personas, pero con los años se fueron descubriendo múltiples servicios que podían prestar y surgieron las adaptaciones de las carrocerías, chasis y asientos. Era común que en estos primeros años del siglo las familias pudientes salieran a pasear a Chapultepec o a los alrededores de la Ciudad de México a bordo de un Ford, Renault, Northern, Delaware, Packard y otras tantas marcas que circulaban en aquellas décadas. Al del porfiriato, el ferrocarril desempeñó un papel fundamental y tuvo una gran importancia dentro de diferentes rubros en la sociedad. Por su parte, la economía del país recibió un impulso casi milagroso. Las líneas ferroviarias dieron un segundo aire a la minería, sector castigado desde la independencia del país, facilitando el traslado de mercancías de un punto remoto a otro. Además, permitió unificar el comercio y la comunicación entre las diferentes regiones de todo el país. Por un lado, la implementación del ferrocarril fue el factor decisivo para que la economía mexicana pudiera incorporarse al comercio internacional, ya que el ferrocarril permitió un traslado eficiente de las mercancías hacia los puertos para ser exportadas. Este importante factor es el que atrajo a la inversión extranjera, fomentando el crecimiento económico del país. Aún norma, es necesario considerar que durante el porfiriato el telar textil también desempeñó un papel importante dentro de la industria y la economía del país. Esto fue en 1893. Comenzó un proceso sostenido de crecimiento que es considerado el boom económico del porfiriato. Dentro de la industria textil hubo un avance sostenido de ventas, lo que generó un proceso de expansión y renovación tecnológica de muchas empresas. En 1906, nuevos capitalistas franceses y españoles en su mayoría invirtieron en la industria. Las plantas fueron modernizadas y las fábricas llegaron a formar parte de corporaciones. Por otro lado, el cambio administrativo que implicó el porfiriato para la vida económica, social y política del país se vio reflejado en varios sectores económicos representativos del territorio mexicano. La agricultura, que se encontraba arrinconada a la producción nacional y en algunas partes a la subsistencia, se buscó impulsar no solo por medio del comercio local, sino el internacional, por lo que la inserción de capital y la transferencia tecnológica que Estados Unidos y algunos países europeos poseían fueron implementadas en el México porfiriano. El arado americano o incluso la máquina de vapor que servían para mover trilladoras, empacadoras, desgranadoras, despulpadoras de café, despipitadoras de algodón, descascaradoras de arroz, bombas de agua y tractores, sin embargo fueron solamente utilizadas en haciendas y lugares cercanos al ferrocarril, por lo que con la llegada del ferrocarril en el porfiriato, esto trajo con ello aparatos y técnicas agrícolas. Llegó para los ojos de los hacendados y finqueros, viendo las representaciones en grabados y fotos, y aprendiendo de ello por la lectura es que lograron implementar algunos de estos métodos agrícolas que la tecnología del momento permitía. El resto es considerar como conclusiones que durante el porfiriato surgen una serie de inventos y avances tecnológicos que jugaron un papel importante dentro del desarrollo y la transformación del país. Principalmente nos encontramos con una transición muy importante dentro de la economía a partir de la introducción del ferrocarril, de la electricidad y de los nuevos avances tecnológicos que abrieron paso a una mejora de la productividad, del comercio y de las líneas de transporte de todo el país, además de que favorecieron el proceso de industrialización. Por otro lado, también nos encontramos con la modernización en los sistemas de comunicación, como en el caso del telégrafo y el teléfono, de la infraestructura como la construcción de puentes y carreteras, así como en los transportes con la llegada del ferrocarril y posteriormente el automóvil. Esto mejoró significativamente la comunicación, la conectividad y el transporte, factores que permitieron una mayor integración entre regiones y la expansión del comercio a nivel nacional e internacional, fomentando la exportación de productos y la inversión extranjera e impulsando de esta manera la economía nacional. En conclusión,